Bien, hoy día vamos a ver la segunda parte de las bases biomecánicas que están detrás de la terapia fisiológica de voz. Y el tema de hoy es tracto vocal semiocluido y biomecánica fonatoria óptima. O por qué los alargamientos u oclusiones del tracto vocal generan una voz resonante. Vamos a recapitular algunos conceptos relevantes. ¿Qué es la máxima economía vocal? Máxima economía vocal es básicamente el mayor output acústico medido en decibeles versus o en base a la menor cantidad de energía posible, medida en términos de estrés de impacto, es decir, la mayor cantidad de volumen con el menor estrés de impacto fonatorio. ¿Qué diferencia hay con el OCR o Output Cost Ratio? Básicamente son lo mismo. Pero, ¿qué diferencias hay con el objetivo tradicional de la terapia sintomatológica? Es que básicamente la terapia sintomatológica se encarga de subir la eficiencia glótica, el volumen. Solo se preocupa de producir una voz más fuerte, pero esta voz más fuerte muchas veces puede producir más estrés de impacto. Entonces, finalmente tiene menor economía vocal, aunque sí tiene más decibeles. Cuando tiene menor economía vocal y tiene más estrés de impacto, el precio que se pagan por los decibeles es alto y puede haber estrés de impacto eh, posterior o generar mayor daño en las cuerdas vocales que genera las lesiones fonotraumáticas como los nódulos, pólipos, quistes, edema, etc. ¿Cómo se logra la máxima economía vocal? Se logra, de acuerdo a las investigaciones, con una separación entre cuerdas vocales entre 0,5 milímetros y 1 milímetro, medido entre los procesos vocales de los aritenoides. Ahí se logra el máximo volumen con el menor estrés de impacto posible. Ahora vamos a revisar cómo lograr eso sin ocupar una cámara de alta velocidad o una imagen laríngea. ¿Y cómo se logra en terapia? ¿Cómo lo logra un usuario? Primero es bueno, antes de conversar todos estos temas, entender que existen distintos grados de movimiento laríngeo. Existe un movimiento que es hiperfuncional, que se asocia al esfuerzo vocal, a una voz hipervalvular o a una voz apretada. Ese es un mecanismo hiperfuncional, que lo presentan muchas disfonías que presentan uso vocal, como los pólipos, nódulos, quiste, disfonía musculotensional, entre otros. Y tenemos también perfiles que son hipofuncionales, en que tenemos una insuficiencia muscular, falta de fuerza y que genera una fonación hipovalvular, una voz tostada. Ahí tenemos patologías donde los músculos están debilitados. Por ejemplo, una presbifonía, Parkinson, miastenia gravis. En todos estos trastornos hay falta de contacto en las cuerdas vocales. Pero también hay patologías vocales donde coexisten trastornos hiper e hipofuncionales. Por ejemplo, hay parálisis vocales. La parálisis vocal es una hipofunción porque está inervación, por lo tanto el músculo recibe menos contracción muscular, puede hacer menos contracción muscular, pero hay personas que compensan inadecuadamente con una función laringea exacerbada, con una voz en banda. Entonces tenemos, por una parte, una voz de cuerdas vocales falsas hiperfuncional y un mecanismo glótico hipofuncional. Entonces tenemos perfiles mixtos. También se puede hacer una clasificación por grado de aducción. Y esta clasificación por grado de aducción ha servido mucho a la tendencia para orientar sus objetivos de terapia. Por ejemplo, si tenemos mucha aducción glótica, si tenemos baja aducción glótica, es decir, poco contacto en las cuerdas vocales, se hacen ejercicios para fortalecer las cuerdas vocales.
O ejercicios, por el contrario, para bajar el grado de aducción glótica o ataque vocal duro. Lamentablemente, este tipo de clasificación simplemente por grado de aducción glótica puede ser contradictorio y se opone a los objetivos de la tendencia fisiológica, que son básicamente el balance en la fonación, una fonación adecuada o balanceada. No compensar solamente lo que falta, sino que balancear el sistema. Los objetivos de un programa de intervención con tendencia fisiológica es mejorar la interacción entre la mecánica respiratoria, la fuerza muscular, el control de la resistencia de presiones y las modificaciones supraglóticas. Los sistemas balanceados de respiración, fonación, resonancia y postura van a permitir que la voz tenga una máxima economía vocal. Los conceptos cuando interactúan generan un resultado de máxima economía vocal. Entonces lo que hay que realizar son ejercicios que permitan buscar este balance o interacción entre los subsistemas de la voz. Una pregunta que suele ocurrir en estos contextos es, si yo trabajo las habilidades vocales en secuencia, que es clásico de la tendencia sintomatológica, ¿no es lo mismo que trabajarlo en interacción? Por ejemplo, la primera sesión trabajo ejercicio de postura, después trabajo ejercicio de respiración, otra sesión fonación, otra sesión resonancia. Parecería que al sumar todos estos elementos yo tengo el mismo resultado interactivo, una voz con adecuada postura, respiración, fonación y resonancia. Pero lamentablemente el ejercicio separado no favorece un aprendizaje sensorio-motor complejo, porque el aprendizaje motor es interactivo y reúne a todos los componentes al mismo tiempo. Cuando lo llevamos a otro plano es más fácil de entender porque parece bastante absurdo. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero aprender a andar en automóvil. Nunca he andado, nunca he manejado automóvil. O sea, yo sí sé manejar, pero pongámonos en ese contexto. Imaginemos que yo quiero trabajar primero los pedales. Ya, entonces me pongo a hacer flexiones con las piernas y ejercicios de pedaleo, así como de pie adelante, pie adelante, pie atrás, como entrenar el movimiento. Ya. Otro día yo me encargo de trabajar el ejercicio con el manubrio. Entonces, manubrio solo. Otro día me encargo de trabajar solo percepción visual de elementos lejanos, como un auto. Y otro día me encargo de trabajar el manejo de la palanca de cambios. Ya. ¿Ustedes creen que esa combinación de sesiones individuales me va a permitir manejar bien? Vamos a hacer un sondeo. Ya, ahí puse un sondeo. Si entreno así por partes, como lo mencioné, por ejemplo, el primer día manubrio, el segundo día, el tercer día solo vista, etcétera. Bien, acá ya tenemos, ya están respondiendo, ya veo las respuestas preliminares. Bien, el total del 100% todos pusieron que no y están en lo correcto. No puedo aprender a manejar así. Tengo algún día que sentarme en el auto
con todo junto y aprenderlo de manera compleja y completa. Todos los que saben manejar aprendieron así. Tenían unas clases teóricas y después salían a manejar, ¿cierto? Algunos aprendieron simplemente con algún familiar y no pasaron por ninguna clase de nada. Pero aún así salieron a dar una vuelta, fueron a un lugar de vacío, a un estacionamiento, algún lugar donde no chocaran. En mi caso fue un estacionamiento. Súper bien. Pero lamentablemente en terapia vocal se suele hacer así. Se trabaja un día postura, un día respiración, un día fonación, un día resonancia. Y el trabajo motor no logra integrar los componentes cuando se trabaja por separado. Eso sirve tanto como para un deporte, como para aprender un movimiento complejo, como manejar o andar en bicicleta, o cualquier cosa. Porque el aprendizaje vocal es un aprendizaje neuromuscular y se rige por los principios de aprendizaje sensorio-motor. Así que el trabajo vocal debe incluir siempre voz. Si yo hago un trabajo respiratorio aislado, no sirve absolutamente de nada. Porque el contexto cuando uso voz es distinto que cuando estoy respirando solo. Se produce otro tipo de respiración. Y pasa lo mismo al aprender a manejar o andar en bicicleta. Yo puedo entrenar súper bien, hacer pesas para sacar fuerza, pero eso no me va a hacer buen basquetbolista. Entonces hay que evitar los trabajos aislados porque cuando yo ejecuto una acción motora vocal y produzco voz, los componentes siempre van a estar en interacción. Por lo tanto, siempre deben ser trabajados en interacción. Karen pregunta, profe, las terapias, ¿cuánto duran? ¿Cuándo o cuánto? Supongo que es cuánto duran por sesión. ¿Cuánto? Las terapias suelen ser de 45 minutos, una hora máximo. La cantidad de ejercicios que hace la persona son alrededor de 40 minutos de los 45 minutos. Y 5 minutos dedicamos a saludar, preguntar por el plan de higiene vocal y hacer un registro de las sensaciones laringias. Bien, volviendo al tema de la tendencia fisiológica, el abordaje debe ser integrado. Se trabaja todo al mismo tiempo y los ejercicios en general no son los mismos que los de la tendencia sintomatológica, se diferencian, aunque a veces podrían ser el mismo, pero el enfoque es distinto, la forma de trabajar y de enseñar los ejercicios es bastante diferente. Y ahí radica una de las diferencias más relevantes de esta tendencia de intervención, que como le había mencionado en la clase anterior, es la que tiene más evidencia científica y la que tiene más estudios sobre efectividad, mayor nivel de evidencia. Lo que busca entonces la tendencia fisiológica es buscar un equilibrio de un sistema desbalanceado. Para las personas con hiperfunción va a generar menos esfuerzo fonatorio y va a llevar un punto de equilibrio. Para las personas con hipofunción va a aumentar la aducción glótica y va a aumentar la fuerza para llegar al punto de equilibrio. Porque lo que busca, en el fondo, es una voz que permita generar la máxima economía vocal, y eso se logra en el punto de equilibrio. Existen muchos programas terapéuticos de tendencia biológica que se llaman como terapias de paquete, que vienen todo establecido, cuáles son las sesiones que hay que hacer y los ejercicios, etc. Por ejemplo, Vocal Function Exercises, terapia de voz resonante, terapia de voz fluida, método del acento y Lee Silverman Voice Therapy. Pero todas ellas comparten que tienen ejercicios con tracto vocal semi-ocluido. Todas ellas tienen o se basan en ejercicios con tracto vocal semi-ocluido. En este curso vamos a revisar los ejercicios por separado
En el curso que viene vamos a revisar terapias vocales en paquete, que vienen como más claro qué hacer cada sesión. La diferencia es básicamente que en uno es un trabajo mucho más rígido y en el otro el trabajo lo va diseñando uno. Pero si a ustedes les gusta algún estilo de terapia empaquetada, pueden copiar el estilo y el formato. Algunos tienen muy poquito de ejercicio y otros tienen mucho ejercicio. Algunos ocupan palabras y otros no ocupan palabras. Algunos tienen mayor cantidad de variabilidad en el tipo de ejercicio y otros menos. Así que ustedes ahí vayan viendo, de acuerdo a su propia experiencia también, cuáles de los planes de ejercicio les funcionan más. Todos estos programas de terapia tienen excelente evidencia científica, eh, han demostrado ser efectivos, entonces, frente a un alto nivel de evidencia entre todas estas opciones, uno va decidiendo de acuerdo a las personas. Hay personas que se les hace más complejo uno que otro, que uno piensa que se puede resultar mejor con uno que con otro. También se involucra mucho la decisión de la persona. Como ustedes saben, en práctica basada en la evidencia, uno tiene tres pilares fundamentales en que fijarse. Uno son la evidencia científica, que en este caso está bien resuelta. Todas tienen buena evidencia científica. El otro es la experiencia del terapeuta, es decir, qué les sale mejor a ustedes, qué les resulta, qué les funciona. Y la otra es la experiencia del usuario. Es decir, el usuario empieza a probar, este método le gustó, este otro no, y finalmente se queda con uno o con dos. Los ejercicios con tracto vocal semicluido se basan en dos principios fundamentales: los alargamientos del tracto vocal, como aparece en la imagen, esa chica que está con una bombilla, ahí se hace un fonema como así, como una U dentro de la bombilla. Y de oclusiones del tracto vocal o semioclusiones. Por ejemplo, la otra imagen que está ocupando la técnica de mano en la boca. Se está tapando la cara y haciendo un sonido como una O. Los ejercicios con tracto vocal semicluido siempre van a involucrar fonación, nunca van a ser ejercicios silenciosos solo con soplo. Eso para tener en consideración. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos varias cosas. A ver, voy a ver si... No sé si me logran ver en un video abajo. Estoy en un video, aparezco pequeñito. Si me hacen clic en la imagen, deberían ver mi cara grande. Podrán ver la cara grande y hacen... ¿Sí? Ya. Miren, los ejercicios hay varios. Les voy a mostrar algunos. El primer ejercicio es de los ejercicios más feos que existen y es un ejercicio que se llama Raspberry. Es así. Uno de los más ridículos y difíciles de hacer además. Ese ejercicio se basa en, también son oclusiones del tracto vocal. El aire pasa por entre medio de la lengua por un espacio pequeñito. El segundo, este se escribe Raspberry, así. El segundo es una bombilla haciendo un ejercicio. No tengo acá una bombilla. El tercero es lo mismo, pero con la bombilla en el agua. El cuarto es vibración de labios. Lo que está haciendo es así, vibración de labio. El quinto es mano en la boca. El sexto se llama kazoo. Tampoco tengo ese instrumento, pero es como una bombilla. Algunos hacían flotar una pelotita, era un juguete. En la bombilla, Camila siempre va a hacer fonación, nunca soplo. Los ejercicios con soplo no entran en la tendencia.
no sirven. Siempre haciendo una U. No sé si logran escuchar el sonido, es que como está bien tapado, pero es... ¿Sí? Acá vemos también otro ejercicio. Es un ejercicio de bombilla en la imagen imagen de abajo a la izquierda, pero están ocluyendo la salida. Cuando le tapan la salida a los ejercicios es para generar un poco más de resistencia y eso se hace para poder trabajar con personas que tienen hipofunción laringea. Ahí vamos a revisar los detalles. El otro ejercicio que está, el penúltimo, es un ejercicio de una O cerrada. Y el último es un ejercicio del lip bass, que es como una U muy cerradita. Vamos a revisar todos estos ejercicios. Esta no es la presentación oficial de ejercicios, por si acaso, ni la de nombres. Vamos a tener otra diapositiva y voy a mostrar todo y voy a hacer los ejemplos bien hechos. Esta es la presentación inicial nomás para que conozcan algunos de los ejercicios. Ya, ahora voy a desactivar el video para que ande mejor la clase. Si se fijan, todos estos ejercicios comparten un principio general. O existe semi-oclusión, es decir, que el aire está un poco tapado, la salida de aire no está tan libre, o existe alargamiento natural o artificial de las cuerdas vocales. ¿Dónde hay alargamiento? Por ejemplo, cuando se hace fonación con tubos, cuando se hace fonación con esa maquinita como que se llama kazoo, ese aparatito plástico azul. ¿Y dónde hay oclusión? Porque el aire sale, por ejemplo, al hacer una U muy cerrada, el aire sale por un pequeño orificio. Al tapar la boca, o casi tapar la boca, porque en realidad no se tapa completa, también se deja salir un poquito de aire. Al hacer el raspberry, también se deja pasar poquito aire. Esa es la semi-oclusión. Por eso se llama tracto vocal semi-ocluido. También existen otros como la terapia de resistencia al agua. Este en especial se llama Lax Box Technique. La diferencia con el anterior es que este ocupa un tubo flexible más grueso. Es un tubo que se compra en ferretería que tiene ciertas dimensiones, no es nada del otro mundo. Existe obviamente la versión pagada, oficial, etcétera, que uno puede comprar, pero artesanalmente todo se puede hacer. No es para nada caro. ¿Cómo funcionan estos ejercicios de tracto vocal semiocluido de la tendencia teológica? Se ocupan como rehabilitación de la voz, también lo ocupan como entrenamiento de la voz los cantantes, los actores, se ocupa como calentamiento vocal y como enfriamiento vocal. Cada uno de los formatos de uso tiene sus diferencias en la cantidad de ejercicios, en el tipo de ejercicios y en la frecuencia que hago los ejercicios, pero tienen la misma base y los ejercicios se parecen bastante, son súper similares y se ocupan con distinto objetivo. Vamos ahora a explicar un poco cómo funciona la mecánica o la biomecánica detrás de estos ejercicios o por qué estos ejercicios generan un cambio en la configuración del tracto vocal y de las cuerdas vocales para lograr esta máxima economía vocal. Y vamos a partir primero con el sistema lineal fuente-filtro. En el sistema lineal fuente-filtro, básicamente es una explicación para explicar un poco cómo funciona la voz. Y tenemos una fuente de sonido en este sistema que es las cuerdas vocales. De ella se produce el sonido. Tenemos un input del sonido que es el aire.
que usa esta vibración y genera un sonido inicial. Tenemos un sonido primordial, digamos que el sonido puro desde las cuerdas vocales. Y el filtro son nuestros resonadores, las cavidades de la nariz y de la boca y de la faringe. Finalmente, hay un output, que es lo que escuchamos del sonido de la voz. Este sistema lineal fuente-filtro tiene como base que es un sistema desde adentro hacia afuera, es decir, el aire viene de los pulmones, vibra las cuerdas vocales y genera resonancia en el tracto vocal y llega hasta nuestros oídos. Esa es la explicación antigua que usaba antes. Entonces tenemos fuente de sonido, el filtro y el output. El aire viene de los pulmones, vibra, resuena y lo escuchamos. Pero se descubrió hace unos años, ya hace un par de décadas ya no es tan reciente, que el sistema no es lineal, no es absolutamente lineal. La gran cantidad del aire se transforma en sonido y viaja por el medio aéreo y se puede escuchar. La gran cantidad de presión sonora va hacia afuera. Pero existe una cantidad de aire y de presión sonora que se devuelve hacia el tracto vocal porque choca en las paredes del tracto vocal. Es decir, choca en las paredes de la faringe, choca en las paredes de la cavidad oral o de la cavidad nasal y no logra salir por completo y se devuelve. Y esa presión de aire que se devuelve genera una modificación en el tracto vocal. Básicamente, en términos muy generales, esta presión sonora lo que hace es expandir un poco las cavidades y separar un poco las cuerdas vocales si es que estas cuerdas vocales están muy juntas. Y estos cambios en el tracto vocal de ampliar las cavidades y separar las cuerdas vocales afecta el sonido final de las cuerdas vocales. Es decir, que el feedback de presiones que vienen contra modifica finalmente el sonido de las cuerdas vocales y modifica la eficiencia glótica. Voy a tomar un poquito de agua. Así que en este sistema no lineal tenemos una fuente de sonido, un filtro y también tenemos un feedback de presión que va de vuelta y que genera una modificación en la fuente del sonido. Y esta modificación se produce por la impedancia del sistema de producción vocal para la salida de presión de aire. La impedancia es una suerte de impedimento a que salga toda la presión sonora. Perdón. Hay varios tipos de impedancia. La impedancia es la dificultad para que un sistema se mueva con facilidad y va a depender de varias cosas dependiendo del medio. Por ejemplo, en este caso hay un hombre empujando una caja. La caja, mientras más peso tenga, más impedancia genera porque genera mayor roce con el suelo y cuesta más empujarla. Así que esa es la medida de oposición al movimiento. Mientras más peso tengo, más cuesta empujar, más impedancia. Aquí tenemos dos señores empujando una cajita. Uno empuja la caja vacía con baja impedancia y otro una caja llena con mucha impedancia. Ahora cuando hablamos de cantidad de impedancia de salida de aire, funciona un poco distinto. Acá tenemos una representación, no es muy buena, pero es un esfuerzo. En el sistema de la izquierda tenemos una gran salida de aire. Entonces, el aire sale libremente y tenemos baja impedancia. En el lado de la derecha tenemos una salida de aire pequeña. Ese es un sistema que genera mayor impedancia a la salida de presión de aire.
Entonces, cuando realizamos tracto vocal semiocluido y hago una U, lo que hago es generar mayor impedancia a la salida de presión de aire con lo que estoy haciendo con mi boca. Y existen distintos sistemas de impedancia. Así que los vamos a revisar. Hay una impedancia que es glótica, es decir, de unión de cuerdas vocales. Y esta está definida por la cantidad de aducción de las cuerdas vocales. Mientras más apretada sea la voz, es un sistema con mucha impedancia glótica, es decir, que impide que el aire salga con facilidad. También tenemos una impedancia del tracto vocal, y esa está determinada por las constricciones del tracto vocal y los alargamientos del tracto vocal, que puedo controlar en un ejercicio con tracto vocal semi-ocluido. Si yo hago una o cualquier ejercicio con tracto vocal semi-ocluido, estoy impidiendo que el aire salga de forma fácil. Ahora la gracia es que esta impedancia que hago con mi boca genera cambios en el resto del tracto vocal. Y eso es lo interesante de los ejercicios. Y vamos a revisar qué cambios produce. Cuando controlamos ¿cómo controlamos la impedancia del tracto vocal? Por ejemplo, cerrando los labios, en una U, en una vibración labial, controlando el alargamiento natural de la faringe, por ejemplo, retrayendo la lengua, alargando la faringe. Si yo hago una voz tipo lírica, estoy bajando la laringe y alargando el tracto vocal. Eso también es un sistema de impedancia. Estoy aumentando el volumen del tracto vocal y eso hace que genere más impedancia a la salida del sonido, a la presión sonora. Acá tenemos dos tipos de sistemas representados. Un sistema de la izquierda es de megáfono abierto. Un megáfono abierto es un sistema donde la presión de aire sale fácilmente. Por ejemplo, si yo hago una A bien abierta, estoy haciendo un megáfono abierto. Y un megáfono invertido es cuando tenemos un sistema semicerrado que genera mayor impedancia. Por ejemplo, una U cerrada. Si se fijan, esta sección acá correspondería a la punta de los labios, a la salida de aire por la boca. Y la S corresponde a las cuerdas vocales. Si se fijan en la imagen, aparece una representación que muestra que las ondas sonoras, cuando uno hace una U o un sistema de megáfono invertido, parte de la onda sonora por el sistema que tiene alta impedancia, parte de la onda sonora se devuelven por el tracto vocal. Parte de la presión sonora se queda atrapada dentro del tracto vocal y no sale. En un sistema de megáfono abierto, la mayoría de la energía sale hacia afuera. Y esa diferencia va a generar cambios radicales en el tracto vocal y finalmente va a servir como herramienta de terapia. Entonces, ¿cómo generamos el aumento de la impedancia? Estrechando los labios, protuyendo los labios, es decir, llevando los labios hacia adelante, descendiendo la laringe, que aumenta el largo de la faringe, básicamente, o con alargamientos artificiales, por ejemplo, ocupando una bombilla, un tubo de resonancia. Todos esos alargamientos generan un aumento de la impedancia del tracto vocal. La impedancia es una mezcla de la resistencia más la reactancia. La reactancia es la forma de almacenar energía acústica en un momento de inercia. Es decir, que la energía se mantenga presente dentro del tracto vocal. La inercia
es un movimiento que es capaz de mantenerse por sí solo. Por ejemplo, cuando uno va en bicicleta y está pedaleando y para de pedalear, si vamos en una superficie plana, va a haber un momento donde la bicicleta sigue sola, ¿cierto? Igual si uno va corriendo y de repente tiene que parar, hay un movimiento que te lleva hacia adelante, uno no para de inmediato. Ese movimiento es la inercia. Inercia puede generar dos tipos de reactancia, una que es inertiva y una que es complasiva. La reactancia inertiva, que genera mayor inercia y que el movimiento siga fluyendo, es la que se busca con la terapia. Y la reactancia complasiva es negativa y es la que no se busca en la terapia. No es tan relevante comprender estos conceptos porque son más puramente físicos, pero sí entender que hay distintos tipos de inercia, una que aumenta el movimiento sostenido y otra que se detiene mucho más rápido. Entonces, después de esta definición que realizó Titze en el año 2006, lo que se busca es lograr un tracto vocal inertivo, que genere inercia. ¿Y cuál es la inercia que se busca? Cuando uno está andando en bicicleta, la inercia es seguir andando, ¿cierto? Que la bicicleta se siga moviendo. Si uno va corriendo, la idea es que la inercia te siga llevando hacia adelante, seguir aumentando en pasos. En el caso de las cuerdas vocales, es que las cuerdas vocales sigan vibrando y no se detengan, sigan generando sonido sin mayor dificultad. Eso es lo que se busca con el tracto vocal semiocluido, generar que las cuerdas vocales vibren sin dificultad y de forma fácil, que sigan vibrando y generando sonido de forma fácil y sin tanta daño en las cuerdas vocales. Para cada una de las vibraciones de las cuerdas vocales se tienen que separar, vibran y después vuelven a la línea media y se contactan un poco. Cuando se contactan las cuerdas vocales generan roce y en ese roce se empieza a frenar el movimiento. Y después tiene que partir un nuevo movimiento y se vuelven a juntar y vuelve a generar roce. El objetivo de un tracto vocal inertivo es que ese roce, para iniciar una nueva vibración, sea un roce bajo, sea una impedancia baja y que el movimiento se genere de manera fácil, que no sea forzoso producir las vibraciones vocales. Cuando las personas hacen una voz apretada, cada ciclo vibratorio es un esfuerzo y requiere mayor presión de aire, porque hay mayor impedancia de las cuerdas vocales. Se están juntando demasiado las cuerdas vocales y no dejan que se produzca una vibración fácil. Y eso les pasa a las personas con disfonía. En las personas que tienen una voz adecuada, su movimiento de cuerdas vocales es fácil, fluye, y el movimiento se mantiene en una inercia, sigue avanzando. Lo que hacemos con los ejercicios de tracto vocal semiocluido es hacer una serie de modificaciones y ejercicios para que las cuerdas vocales se acostumbren a funcionar de esa manera, con una inercia adecuada, que las cuerdas vocales se muevan de manera adecuada sin mayor esfuerzo. Bueno, esta es una imagen tipo GIF con movimiento, pero acá no se ve. Pero en lo que muestra era la propagación de ondas. Es complementario, así que no importa. ¿Qué genera este tracto vocal inertivo? Lo que va a generar el tracto vocal inertivo es que mientras más largo el tracto vocal y más ocluido, más retardo genera en, en la vibración, es decir, menor cantidad de impto o roce entre las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales logran vibrar de forma más fácil y siguen vibrando y se mantienen vibrando. Y eso hace que se genere un sonido mucho más
puro, con buena calidad y que las cuerdas vocales no tengan tanto estrés de impacto. ¿Cómo se produce eso o por qué motivo? Y es porque el aire, voy a rayar un poquito acá la diapo, la gran cantidad de presión sonora va hacia afuera y sale, pero parte de la presión sonora vuelve, ¿cierto? Porque el tracto vocal tiene cierta impedancia al movimiento y parte de la presión sonora se devuelve. Y para esa presión sonora como se devuelve, se interpone entre las cuerdas vocales y funciona como un colchón de aire que hace que cuando las cuerdas vocales se quieran juntar de nuevo, no choquen tan bruscamente y no se junten de manera tan potente. Y la siguiente vibración se produzca de manera más fácil. Si no tuviéramos la presión de aire entre las cuerdas vocales, cada vibración sería un esfuerzo. Y cada vez que se juntaran las cuerdas vocales generarían mucho roce. Así que lo que intentamos con un tracto vocal que genera impedancias hacia, hacia las cuerdas vocales es generar esa presión entre las cuerdas vocales que amortigua el movimiento y que permite que el movimiento siga fluyendo. Este punto es un poco complejo, así que si tienen dudas vayan consultando. Ya suele ser de las materias complicadas dentro del área de terapia vocal. Así que cualquier duda me avisa. Estoy tratando como de explicarlo de varias maneras, pero yo sé que es difícil. A mí también me costó cuando lo estudié por primera vez. Bien, aquí hay una fórmula para la inercia del tracto vocal. No es relevante que la aprendan porque no la vamos a usar de manera matemática, pero lo importante que sepan es que la inercia del tracto vocal se ve afectada por el largo de la columna de aire y por el área de salida del aire. Si el área de salida del aire es más pequeña o el ancho del tracto vocal es más pequeño, va a generar una mayor impedancia. Y si el largo también es mayor, va a generar también una mayor impedancia. Y esa impedancia aumenta la inertancia, o sea, el movimiento inertivo, la inercia, que es positiva, que hace que las cuerdas vocales sigan vibrando. Así que lo que realizamos es una serie de ejercicios para que eso se produzca entre las cuerdas vocales. La gracia es que después de hacer muchos ejercicios de este tipo, las cuerdas vocales se acostumbran a funcionar de esa manera y genera cambios permanentes en la forma de vibrar de las cuerdas vocales. Y eso hace que una persona se rehabilite. ¿Cuáles son algunos de los efectos de estos alargamientos del tracto vocal en el tracto vocal y en las cuerdas vocales? Se ha visto que descienden la frecuencia del primer formante. Es decir, el formante de una A, por ejemplo, baja un poco en frecuencia. La gracia de que el formante baje en frecuencia, es decir, por ejemplo, el primer formante está en 400 y ahora bajó a 300. ¿Cuál es la gracia de que baje este primer formante? Es que cuando baja puede empezar a juntarse el formante con la frecuencia fundamental. Y cuando se genera una unión o un acercamiento del formante 1 con la frecuencia fundamental, interactúan. Y esta interacción genera un aumento de la energía acústica, por lo tanto, un sonido más potente. Y eso ayuda a que se genere un sonido fuerte. Colabora con la máxima economía vocal. Genera un sonido más fuerte, pero en base a una interacción de resonancias y no a un esfuerzo fonatorio ni a un esfuerzo respiratorio.
También existe, bueno, esta es la investigación eh, detrás del descenso del primer formante. Así que ahí están las referencias si las quieren revisar. Entonces, a mayor oclusión y alargamiento del tracto vocal, mayor inertancia, mayor tracto vocal inertivo, movimiento más fácil, ¿cierto? Y vibración fácil de las cuerdas vocales. Eso también es uno de los efectos. Vamos a revisar algunos tipos de ejercicios con tracto vocal semiocluido. Ya revisamos algunos, pero vamos a ver otros más. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Sé que no es una materia fácil de procesar, ¿ya? Tenemos distintos tipos de ejercicios con tracto vocal semiocluido. Los tipos acá se separan en semioclusión constante, semioclusión oscilatoria y la muy transitoria. En términos generales, la semioclusión constante son sonidos constantes, como por ejemplo o sonidos continuos. Las de semi-oclusión oscilatoria son sonidos con vibración. Esos sonidos que vibran. Y las muy transitorias son sonidos cortados, como bu, 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 du, 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 como sonidos recortados. Vamos a revisar los ejercicios de semioclusión constante. Hay unos que son... Voy a prender acá un poco la cámara. A ver, me voy a sentar mejor. Ahí sí. Ya, ahí estoy. Uy, se me cayó. Eh, ahí me ven, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Primero tenemos fonación en tubo. No tengo en este momento un tubo, pero es una bombilla y es una U a través de la bombilla. Y hay que alargar la boca. Así. Eso. La fonación en tubo con agua es lo mismo, pero se hace en un vasito con agua. Se llenan unos 5 centímetros de agua y se mete la bombilla dentro. Y se hace la U también dentro del agua. Y se hacen burbujear el agua. Hay ejercicios que son consonantes. Por ejemplo, una B, una V. Son similares, pero una se hace como con los dientes y otra bilabial. El sonido Z, que es el sonido Z, pero en inglés, es ese sonido, como un zumbido. Las nasales M, N y NG, que es un sonido que nosotros no tenemos, pero es... Es el sonido de todos los finales que son NG. Por ejemplo, song, king. Yo me quedo pegado. Chuta, escribí mal. King. No, sí, está bien. Si yo me quedo pegado en el NG, por ejemplo, king, ese sonido. Song. Ese sonido lo tienen en el inglés, también está en el francés, por ejemplo. Sonido. El NG. Humming es un sonido como una M, pero media masticada, así. Kazoo es como una Z, pero con los labios hacia adelante. Finger kazoo es lo mismo, pero con un dedito para poner resistencia. Le tapan un poco la salida del aire.
Cubrir la boca es así. Primero como una O. Y dejo salir un poquito de aire entre los dedos. Jibas es una J, pero con los labios hacia adelante. Lip bass es como una U, pero muy, muy cerrada. Que genere como un zumbido, que vibran un poquito los labios como con el aire. Entonces, lip bass. Las vocales cerradas que se usan son la O y la U. ¿Cuál es la diferencia de la U con el lip bass? Es que la U es y el lip bass es es ligeramente más cerrado el lip bass que la U. La postura oscilatoria también, el lip bass se considera también como oscilatorio porque vibra un poquito los labios. Entonces, si yo hago genera un poquito de vibración. Así que se clasifica en uno o en otro. Raspberry, que es ese sonido, también esta vibración labial, que es como un caballo, y vibración de lengua, que es una R. Y las otras tenemos consonantes muy ejercicios muy transitorios como todo esto son ejercicios con tracto vocal semicluido, todos buscan lo mismo como objetivo terapéutico, todos funcionan igual. ¿Qué va a hacer que uno opte por uno o por el otro? Va a depender de nuestro usuario. Cuál le queda mejor, cuál se adapta mejor a su estilo y cuál siente mayor efecto en el tracto vocal y en la voz. Pero todos funcionan igual, tienen el mismo principio, que es lo que estamos revisando en esta clase. Bien, son las 10, vamos a estar hasta las 10:10 solamente porque después viene otra clase y se nos acaba la hora. Así que vamos a llegar como hasta la mitad. Veamos esta última diapositiva y después dejamos abierto para preguntas. ¿Cuáles son los beneficios clínicos de estos ejercicios con tracto vocal semicluido? Generan mayor interacción fuente-filtro. Básicamente generan que la fuente sonora, que son las cuerdas vocales, interactúen mejor con el filtro. ¿Y qué significa esto? No es solo una frase bonita. Significa que los formantes interactúan más con la frecuencia fundamental. Baja el primer formante y se acerca a la frecuencia fundamental y generan lo que se denomina un clúster de frecuencias, una unión de frecuencias que amplifica la voz. Otro de los efectos o beneficios es una producción vocal más económica, porque cuando existe aire que se interpone entre las cuerdas vocales y aumenta la inertancia de la unión de las cuerdas vocales vibran de manera más fácil y se chocan menos, por lo tanto generan menor estrés de impacto, pero sí generan buen sonido. Entonces generan una producción con máxima economía vocal. Estos ejercicios, cuando se realizan mucho tiempo y se entrenan por un tiempo, generan un cambio permanente en la vibración de las cuerdas vocales. Básicamente las cuerdas vocales se acostumbran a vibrar de esa manera. Y en eso consiste la rehabilitación. También existe una sensación de facilidad para producir la voz. La persona va a sentir que le es más fácil producir la voz, que no le cuesta ni le genera sensaciones negativas. Sirve para manejar la inflamación, porque como disminuye el estrés de impacto, también va a disminuir los factores que mantienen una inflamación. Y se ha probado también como un ejercicio capaz de atraer mediadores antiinflamatorios. Hay algunas investigaciones incipientes y hay un estudio reciente, pero está en curso, un estudio grande que está haciendo el doctor Marco Guzmán en Santiago.
cambian la configuración del tracto vocal, generan un alargamiento del tracto vocal, eso lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase, pero generan un ascenso del velo del paladar, un aumento del lumen de la faringe, aumenta el tamaño de la faringe, entre otras cosas. Elimina los quiebres vocales porque mejora la voz, mejora el trabajo respiratorio también, eso lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase, y permite una liberación de los órganos fonoarticulatorios porque estos órganos ya no están funcionando en sobreesfuerzo fonatorio. No existe una sensación de esfuerzo para producir la voz. Bien, por horario vamos a dejarlo hasta acá. No sé si tienen algunas dudas o consultas. Después vamos a seguir la siguiente clase con el resto de la sesión, que era bastante larga. ¿Alguna consulta, pregunta? Estos son contenidos complejos, difíciles de entender. Lo veo año a año. Así que no tengan miedo a preguntar, a, a decir que algo no lo entendieron bien, porque de verdad son contenidos que a veces quedan un poco complicados. Camila pregunta si vamos a tener mixta. Sí, les voy a subir. Ahora en la tarde tengo un tiempo para subirles un taller. Tengo que realizar varios talleres que tengo pendientes. Entonces la hora mixta va a consistir en que ustedes tienen que resolver algunos talleres. Lo estamos haciendo así porque hay personas que tienen problemas de conexión. Entonces vamos a dejar cargados algunos talleres y los tienen que resolver dentro de un plazo bastante amplio. Eso va a permitir que varios estudiantes puedan hacerlo. Lo que se discutió en sesiones anteriores es hacer menos talleres, pero más comprimidos, es decir, como con más tareas. Y los talleres los van a poder hacer antes de las evaluaciones. Así que tengo que ahora prepararlos, cargarlos y dejarles los talleres abiertos. Eso tengo pensado hacer ahora en la tarde, que me queda un poco de tiempo. No sé si tienen alguna otra consulta. Profe, yo, Ujú, o dígame. sea, más que consulta en realidad es pedirle si pudiera grabar como en un video solo aparte las técnicas. Ah, sí, eso está contemplado porque hay un taller de técnicas de tracto vocal semicluido. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Tengo un video en YouTube, si quieres lo cargo. No se ve, pero aparecen todos los ejercicios juntos. Pero va a haber un taller especial para eso, así que ahí van a tener todo el detalle. Y ahí voy a tener todos los instrumentos que no tenía ahora, las bombillas, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Karen, adelante. Profe, es que no sé bien cómo preguntar esto, pero la vibración lingual tiene como variantes, ¿cierto? Que recuerdo que me hacían hacer como la misma R, pero era ¿Ya? como, es que no la puedo hacer, es como rrrr, algo así, no me sale. Ah, ¿Esas ya. en qué momento se hacen? ¿Se pueden usar aquí mismo o es como para más avanzado, más adelante? Lo que usted pregunta son tareas fonatorias. Son formas de producir el mismo ejercicio con distintas tareas de fonación. Las tareas fonatorias son, por ejemplo, cambios de tono, que es lo que está haciendo usted ahora. Sí, Pueden eso ser era. cambios de intensidad. Pueden ser melodías. Pueden ser voz áfono. Hay distintas tareas fonatorias. Y ese son variaciones que se pueden hacer con todos los ejercicios. Así que ahí en el taller les voy a enseñar todos los ejercicios que existen y todas las tareas fonatorias que se pueden hacer. Y ahí uno Ah, ya, combina y va sacando un montón de cosas que puede hacer, un montón de ejercicios distintos. ya, entiendo.
Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bien, parece que estamos ok. Bueno, estamos en el tiempo, así que ahora voy a parar el video